¿Qué tal, amigos? Esto es Líderes Sin Filtro, segunda temporada. Hoy tenemos a un gran invitado, sobre todo que es mi amigo. Nos conocemos hace más de 30 años, yo creo, ¿no? Sí. Más de 30 años. Cuando éramos unos pubertos todavía. Y pues el señorón, empresario, Cuitlagua Pérez Cerros. Muchas gracias, amigo. Un placer y un honor estar aquí contigo. Bienvenido a este programa, un programa que estamos apoyando a jóvenes después de que salen de sus carreras egresados, y los jóvenes que editan y que nos ayudan con toda esta infraestructura de los videos son jóvenes egresados de la Universidad Tecnológica de Calvillo, de tu gran amigo y amigo mío, mi tocayo, Javier Valdivia. Javier Valdivia. ¿Verdad? Muchas felicidades y de verdad no cualquiera tiene esa devoción y vocación de estar ayudando a la juventud, amigo. Muchísimas felicidades. Pues mira, de nada, amigo, vamos a empezar desde abajo, vamos a hablar temas familiares. Quiero que te sientas bien a gusto en esta entrevista porque aparte somos amigos y hemos retomado esa amistad que hace 30 años, que duramos también bastante tiempo sin vernos, pero Sí. que yo te ubicaba que ahí andabas fuertemente como empresario, también ahí tú me ubicabas y mira, hoy se da esto. Y se ha dado ya unas comidas ahí con los amigos del Cebetis, que les mandamos un saludo. Mándales un saludo ahí a tus amigos. Saludos a todos los compañeros del Cebetis, el 168, el glorioso. La quinta generación del glorioso 168. Más adelantito vamos a hablar de esa generación que la verdad me tiene sorprendido con tantos talentos que han salido de ahí. Sí. Hay un semillero de talentos importantes ahí del Cebetis 168. Empresarios exitosos y profesionistas exitosos en esa generación. Así es. Quisiera yo que me platicaras primero tus raíces, mi Cuitlagua. Me voy a quitar ahorita los lentes porque ahorita voy a leer aquí tu membranza, que me hicieron favor de dármelos de tu empresa. También si me equivoco, como mi querido Chupón, en el nombre de tu empresa me corriges, ¿no? ¿De dónde eres originario? Sí, yo tengo, igual que ustedes, igual que toda esa generación gloriosa de electromecánica del 168, ya vamos para los 50 años. Yo tengo 49 años actualmente. Soy originario de Rincón de Romos, pero realmente de una pequeña comunidad de las que se llaman, comunidad obviamente muy precaria. Sí. Una comunidad donde, la comunidad se llama Ejido Fresnillo. Digamos, de manera oficial se llama Ejido Fresnillo, pero coloquialmente se le conoce como las hormigas. Las ¿no? hormigas. Es un tema y una broma interna que tenemos entre nosotros del grupo. Mencionamos a cada rato las hormigas, pero la verdad para mí representa un gran orgullo que seas mi amigo y que de una comunidad tan pequeña hoy en día te has convertido en uno de los empresarios no solamente más importantes de Aguascalientes, sino yo creo que del Bajío y de México. Muchas gracias, amigo. Y te puedo decir que en esa comunidad es una comunidad que hasta antes de los 10 años, todavía estaba en primaria, no había servicios básicos, ¿no? No había luz eléctrica, por ende no había agua potable porque no había forma de poner una bomba, y tampoco había drenaje en aquel tiempo, ¿no? Ya hace muchos años después llegó la luz eléctrica, cuando yo tenía alrededor de unos 10, 11 años probablemente, ya terminando la primaria. Años después pusieron el pozo, hubo agua potable y hace pocos años generaron la red de drenaje en la comunidad, ¿no? La verdad es que te podrás imaginar obviamente que en un ambiente de ese tipo solamente hay dos opciones que tienes en una comunidad tan Pequeña. Tan pequeña, pero sobre todo tan precaria, esa es la palabra, okay. ¿no? O trabajas el campo, porque obviamente es una de las opciones que tienes, o te vas a Estados Unidos. Aquellas personas que salen de una comunidad de esas naturales, y no me refiero nada más al Ejido Fresnillo, las hormigas, sino es en todo México, aquellos que salen de una comunidad de ese tipo e intentan hacer algo diferente, son muy pocos, de verdad son muy pocas las personas, son contadas, ¿no? Y pues yo tuve la fortuna de eso, ¿no? La gran mayoría de los que salieron de ahí para no buscar esas dos opciones se convirtieron en maestros. Por ejemplo, mis hermanos son maestros, mi hermana es maestra, mi papá es maestro, ya jubilado, pero es maestro. Y mis primos, por ejemplo, algunos primos o primas son maestros, etcétera, algunos tíos también. Pero yo soy una de las pocas personas de esa comunidad que sale y decide, como que desde niño yo quería ser ingeniero mecánico, quería ser mecánico, pues quería algo, crear. Eso era lo que traía mucho desde niño, ¿no? Platícame tus días, tu vivencia de niño, que te acuerdes,
de niño hasta los 10 años, lo que disfrutabas de hacer en esa comunidad? Sí. ¿Cuál era el entretenimiento de ustedes de ir a jugar a la presa? Sí, No sé si sí, había sí, caballos, burros, vacas, todo. gallinas, Puercos, todo. Guajolotes, todo. Platícame, ¿cómo los niños de las comunidades así pequeñas, que creo que es lo más sano, igual porque nosotros tuvimos una niñez de la que hoy en día ya los niños ya no salen a jugar a la calle, ya no salen, se acabaron los niños que salían a jugar a las calles con las pelotas, ¿no? Entonces, platícame un poquito de eso y vamos a ir avanzando un poquito más. Sí, bueno, la rutina de nosotros cuando éramos niños ahí en el rancho era, pues solamente mientras hubiera sol, porque no había luz eléctrica, mientras hubiera sol, era, por ejemplo, un balón, una pelota, ponchada o no ponchada. Para nosotros era lo mismo jugar fútbol. Las porterías eran 2 piedras de un lado, 2 piedras del otro lado. Era entre tierra, entre matorrales, entre piedras. Así era porque no, pues no había una parte plana para poder jugar. Por otro lado, nos tocaba, dependiendo obviamente de la temporada, o era cuidar las vacas, o era cuidar las borregas, o ir a trabajar el campo, que por ejemplo desde entonces yo tengo lastimada la espalda porque pues el trabajo de campo casi todo era en aquel entonces agachado. ¿Y tu papá tenía tierras ahí? No, mi abuelo paterno, que ahí vivíamos nosotros en una casa que estaba aledaña a la casa de mi abuelo paterno. Y ahí estaba toda la familia de mi papá, todos los hermanos de mi papá estaban también en esa comunidad, ¿no? ¿Y a la escuela dónde ibas? A una comunidad que está una escuela que está en medio de 2 comunidades. Está en medio ¿Cómo de... se llama toda la escuela? Sí, Benito Juárez. Benito Juárez, sí. Está abajo, porque Las Hormigas está arriba en un cerro y Escaleras está abajo del cerro. Y en medio de esas 2 comunidades está la primaria Benito Juárez. Después, muchos años después, porque en nuestro tiempo no había kinders, muchos años después hicieron un kinder y después hicieron una telesecundaria también. Ahí ¿no? hiciste tu primaria hasta 6º año. Hasta 6º año. Ahí te recibiste bueno, hoy lo llaman así, pero realmente recibirse hasta que sales de un ingeniero. Sí, exactamente. Arquitectura, etc., ¿no? Pero ahí te recibiste de la escuela primaria, sí. Posteriormente secundaria. Sí, y tenía que trasladarme desde la comunidad hasta la cabecera municipal, a Rincón de Romos, que son, caminando es como 35 o 40 minutos. ¿Y se la aventaban caminando? Dependiendo, si a veces me prestaban una bicicleta, me iba en bicicleta, y si no había bicicleta, entonces era caminando. Entonces, entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos, dependiendo del horario, pero salíamos a las 3 de la tarde, más o menos. El número de amigos tuyos de la primaria para pasar a secundaria, me imagino que en comunidades como esas hay mucha deserción. Sí, no, yo creo que de la primaria donde yo estudié hacia la secundaria donde continué los estudios, yo creo que fuimos por mucho un 5%. Yo creo que no más de un 5 o 6%. O sea, como decía mi abuelito, se va desgranando el elote. Sí. Sí. Y lo mismo pasó de secundaria cuando yo me vine a Aguascalientes a estudiar cuando los conocí a ustedes, ¿no? Termino la secundaria en la cabecera municipal y pues yo tenía la convicción de que mi papá decía, pues métete a estudiar para maestro, ¿no? En la pedagógica y después en el CRENA. Y entonces yo dije, no, yo no quiero ser maestro. Y de verdad yo quiero mucho a mi viejo, o sea, yo adoro y admiro a mi viejo y es mi ídolo y la verdad es que ha sido siempre mi inspiración y mi soporte durante toda la vida, pero sin que se tome a mal este comentario, pero yo nunca quise ser como mi viejo. Si yo como persona lo adoro, lo admiro, todo. ¿Tú no te veías como maestro? No, yo no, porque vi cómo él se mataba trabajando durante 2 turnos y el nivel de vida que teníamos no era más que lo básico. Y fíjate lo que son las cosas. Hay gente que le gusta enseñar. Sí. Hay gente que le gusta enseñar. Mis hermanos, por ejemplo, o sea, de vocación. Son felices enseñando. Sí, así es. Y de este lado que nos ha tocado también alguna vez impartir un curso, una conferencia, claro, es parecido a enseñar. Pero ya cuando tú llevas un proceso en una entrevista, en una conferencia, compartirle lo que te ha pasado a ti en tu carrera de éxito, porque es una carrera de éxito hacia los jóvenes, el transmitir y enseñar, yo creo que ya lo traes en la sangre. Pero ¿estás de acuerdo que cambia mucho la perspectiva de una actividad de esa naturaleza? Porque un maestro, por ejemplo, si es de vocación, le agrada lo que hace, pero es su responsabilidad y su obligación. No, claro. Y de ahí se mantiene. Y nosotros lo hacemos, pero por convicción. Sí. Es decir, no es porque me pagan y no es tampoco porque me obligan a hacerlo. Sí, así es. Es porque quiero compartir el conocimiento que he adquirido durante todos estos años con todos ellos, con toda una generación de jóvenes fuertes, pujantes, talentosos, capaces,
pero que requieren una oportunidad, ¿no? Y sobre todo, sabes que el respeto al maestro que se ha perdido bastante. Claro, claro, claro. El respeto al maestro y la autoridad del maestro. Claro. O sea, antes el maestro o la escuela también ayudaba a formarnos, no solamente a educar. Antes, en nuestra generación, el maestro te podía regañar y pegar si era necesario porque así formaba a los estudiantes y a los seres humanos en aquel entonces. Ahorita, ¿qué pensar de eso, no? Con todo respeto para la generación de cristal, ¿no? Y luego entran los derechos humanos y ya cualquier palabra que suene fuerte puede tomarse mal. Exactamente. La equidad de género, de transgénero, de lo que sea, pues ya se toma todo mal. Y desgraciadamente yo he visto muchos videos en donde hoy los maestros son hasta golpeados. Sí. Y creo que pues no se vale, pues ellos nos han enseñado. Y en muchas ocasiones esos actos son aplaudidos por muchas personas, lo cual es un absurdo, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Lamentable, sí. Entonces, haces tu primaria, después tu secundaria, que te quedaba 40 minutos caminando. Sí. Y terminas tu secundaria y decides ingresar. Cuando yo quería ser mecánico. No mecánico automotriz, y la verdad es que obviamente respeto y admiro mucho el trabajo y el impresionante proyecto que tienes, porque de verdad es un proyecto exitoso como pocos. Pero yo quería ser mecánico, pero mecánico de crear cosas. Y una de las características que yo tenía, por ejemplo, en lo que me preguntabas de niño, otra de las cosas que yo hacía, pero de manera individual, no en la rutina de amigos, de ir a pescar, de irnos a cazar, por ejemplo, conejos o algo así, ¿no? Una característica me identificó, y eso hace algunos años mi mamá, hubo un comentario que jamás yo me imaginé escuchar, es que yo lo que tenía, por ejemplo, mis papás tenían una característica, pues no teníamos dinero. Juguetes nos regalaron muy pocos durante toda nuestra infancia, pero lo que sí me regalaba a mí mi papá eran herramientas, porque algo vio en mí desde niño que me empezaba a regalar en mis cumpleaños o en Navidad, o en fechas especiales me regalaba herramientas. ¿Tu papá maestro de qué era? ¿De primaria? De primaria. Después se especializó y dio clases en secundaria de matemáticas. ¿Y a qué le metías mano con la herramienta? A crear mis propios juguetes. Eso era lo donde iba. O sea, es que desde niño trae hueso. Yo, por ejemplo, desde niño creé cualquier tipo de juguete que te puedas imaginar. De hecho, a mí mis tíos, mi abuelo me regalaban radios viejos, grabadoras viejas, lo que fuera muy viejo, porque yo agarraba todo eso, ya sea madera, vidrio, plástico, cartón, alambres. ¿Qué llegaste a convertir en aquellos años? Mira, por ejemplo, yo llegué a realizar desde carritos muy pequeños hasta un carro que era capaz de subirme en él, de lo amarrábamos a una bicicleta y entonces la bicicleta le daba y cualquiera de nosotros se podía subir en el carro y andábamos en las calles polvorientas de todo el rancho, así hasta la presa y regresábamos, o sea, hasta ese grado. Ya en la secundaria recuerdo haber creado, que ahí se me acabó mi carrera de inventor, una grúa en donde la grúa caminaba, giraba, subía y bajaba el brazo y el gancho lo subía y bajaba con puros motorcitos. Y entonces, de manera individual, yo controlaba cada uno de los motorcitos con una pila, pero de manera individual. Entonces, cuando ya los conecté todos, en primaria, en secundaria, cuando llevo la primer clase de electricidad, ya los conecto todos y los conecto directamente a 110. Pero nunca se me ocurrió que tenía que tener un transformador. Entonces, cuando conecto todo, dije, no, pues ya había probado cada uno de los motores por separado con una pila. Y entonces conecto y entonces explota. Si tú... se queda, no, en ese momento ya, no es lo mío. ¿Era tu trabajo para presentar? Sí. No, era hobby. No, es que como que desde niño yo traigo eso, o sea, de crear cosas para usarlo, ¿no? Sin duda alguna, pues, hoy en día has creado cosas mucho mejores que eso. Sí. Yo creo que la inercia de lo que ya traes de niño y pues se proyecta de adulto, ¿no? Sí, claro. Y entonces, yo cuando ya se da la parte de educación media superior, le dije a mi papá, cuando me dice, oye, estuve para mí, dije, no quiero estudiar ser maestro. La verdad es que no, lo respeto mucho y todo, pero no quiero ser maestro. Empezamos a investigar y yo quería algo relacionado con mecánica. Y en el 168 él encontró electromecánica. Entonces voy y hago examen ahí y me quedo ahí hago la... ¿Cómo se llama tu papá? Gregorio Pérez. ¿Y tu mamá? María Engracia Cerros. ¿Los dos viven aún? Gracias a Dios. Okay. Sí. ¿Y tus hermanos? César Pérez, está Oscar Pérez y Blanca Pérez. ¿Y ellos todos son maestros? Todos, sí, así es. Entonces sale un chico, una comunidad con muchas ganas de progresar, de salir a la ciudad a estudiar, y te encuentras en el CBT 168, sí. Te proyectas ahorita estos años
que vas llegando de tu comunidad al salón en donde estaba pura lacra. La verdad sí. Y en donde conoces hoy en día que son muchos de grandes amigos. Nuestros grandes amigos, sí, claro. Que tenemos un grupo muy fabuloso, sí. Dentro de un grupo de WhatsApp que nos divertimos mucho todos los días, ¿no? Entonces llegas ahí joven, ¿cuántos años tenías? Es que yo entré de 5 años a la primaria, entonces yo de la generación de nuestra generación, yo soy de uno de los más chicos, creo que ya mí es el único que está abajo de mí, pero yo soy del que sigue, de los más jóvenes, ¿no? Entonces yo llego de 14 años, de 14 años, todos exactamente. Los 15, sí, así es, exactamente. 15 años. Llegas al CEBETIS 168, yo creo que también fue un reto para tu papá. Sí. Primero aceptar que su hijo no siguiera la tradición de todos los demás. ¿Costó trabajo eso? Para él yo creo que sí, para mí no. Para mí obviamente era mi sueño, era mi anhelo, porque desde niño, a diferencia de muchos que no saben qué estudiar y que requieren una orientación vocacional para determinar cuáles fortalezas tienen para una especialidad X, yo no, yo desde niño sabía qué quería hacer. Entonces, ahí para mí no, para mí yo estaba en electromecánica, estaba aprendiendo y estaba avanzando. Pero entonces, tampoco hubo una oposición, o sea, no, que no, no, sabes que sí no. vas a ser maestro. No, sabes que es que hay un detalle con mi personalidad, que si no me hubiera dejado, si me hubiera llevado de todos modos, yo hubiera parado el estudio y me hubiera esperado un año y me hubiera metido acá. Siempre he sido muy obsesivo. El comentario que te digo que mi mamá de niño, es que decía mi mamá que cuando me metía a generar un juguete, cuando fabricaba un juguete, teníamos nada más 2 cuartos, éramos 6 personas, éramos 4 hermanos, mis 2 papás, pero nada más vivíamos en 2 cuartos, ¿no? Y entonces dice, utilizabas el cuarto donde después hicimos la tienda y durabas 2 o 3 días o más días hasta que terminabas, nunca te salías. Dice, entonces lo curioso era que, por ejemplo, ni siquiera te dabas cuenta de lo que pasaba afuera. Te despertabas, si era la hora del desayuno, te hablaban, nunca salías. Yo nomás me decía mi mamá, yo dejaba el plato a un lado de la puerta de la entrada y 2 horas después iba y estaba vacío. Y la comida lo mismo y la cena lo mismo. No. Dice, y entonces ya después de días tú salías con tu juguete y te salías a la calle con todos tus amigos y lo empezabas a disfrutar. Entonces yo he sido así, muy obsesivo en lo que quiero, en lo que anhelo, en lo que sueño, en lograr cualquier cosa que me propongo de mi vida, es así. Entonces, si mi papá se hubiera opuesto, yo lo hubiera respetado, pero lo hubiera respetado un ciclo. Al siguiente ciclo yo me hubiera ido a electromecánica. Pero fue muy bonita tu niñez. Muy bonita. ¿Recuerdas gratos momentos sí, también? Sí. No sé si hoy en día llegas todavía a ver algunos amigos en la posición en la que tú ya estás hoy en día y que ellos en su momento lo pudieron hacer, sí, y muchos se quedaron en el camino. Sí. También por otras posibilidades, a lo mejor dentro de lo que cabe, pues sí venías de una familia que no tenía así tantísimo dinero, pero de menos tu papá te pudo dar estudios. Sí, y a muchos no les podían dar esas oportunidades. Mira, una de las cosas que sí puedo reconocer es que, por ejemplo, nosotros teníamos lo básico, pero teníamos todo. O sea, teníamos calzado, teníamos vestido, tuvimos educación, teníamos comida, teníamos un techo, exactamente. La gran mayoría de los amigos que tenían en aquel momento o andaban descalzos o andaban en guaraches. Guaraches de esos que se hacían de llanta, de vehículos, ¿no? Con correas. O sea, y mi papá, de alguna manera, pues nuestros zapatos duraban hasta que se hacía un hoyo. Un hoyo, exactamente. Y hasta entonces se cambiaban. Y pero sin marca, no así podíamos es. exigir. No, en lo más mínimo. Fíjate, ¿no? Que este es un tema muy, muy fuerte, que hoy nos burlamos de eso, nos reímos, pero en su momento, una vez que yo le fui a decir a mi papá, cuando estaba ya en la secundaria, pues en la secundaria somos clase media, ¿no? Entonces siempre en clase media hay gente que tiene un poco más que tú, clase media alta. Sí. Y llegaban con sus tenis Nike, Adidas, Reebok, y pues a mí mi papá me compraba unos maratón, unos duros, órale. Y entonces, oye papá, yo quiero tener unos tenis como los que tiene mi amigo. Me decía, bueno, está bien, váyase a trabajar en las vacaciones, claro, y se los compra. Y lo hice. Un día me voy todas las vacaciones a trabajar, ahí al taller que tenía mi papá, también un taller convencional chiquito con 3 empleados, y me pasé todas las vacaciones trabajando. Cuando ya conseguí el dinero que quería para comprarme unos tenis, me acuerdo bien, eran unos Converse blancos que se estaban usando mucho. Entonces me dijo, ahora sí cómpratelos para irte a la escuela. Y dije, no, ni madre, ahora me los compro, pero para salir. Claro. Entonces te enseñan el valor de las cosas, y las cosas cambian a partir de ese momento en tu visión. Es una virtud que tuvo nuestra generación, que todavía nos obligaron a entender el valor de las cosas, ¿no? Y lo cual obviamente se ha perdido mucho también ese aspecto. Fíjate que todavía a la etapa del CEBETIS, yo, por ejemplo, no trabajaba porque
por muchas razones. Pero hubo dos características todavía hasta esa etapa. Bueno, todavía después del Cebetis todavía hubo dos características. Hasta ese momento, por ejemplo, la forma en cómo yo vivía era, si se gastaba, pues en aquel entonces, 20 centavos de ida yo vivía en España, en una casa de asistencia. Si eran 20 centavos del camión urbano de ida a las Colinas y los otros 20 de regreso, lo multiplicabas por 5 y entonces también era el camión urbano de a la central y luego de la central el camión de pasajeros a Rincón y de Rincón ya me iba yo caminando hacia la comunidad, al rancho. Y lo mismo de regreso. Mi papá contaba todo eso y lo que nos gastábamos en las tortas de ahí de enfrente, de doña, muy bueno, de doña esta. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo tampoco, no me acuerdo. Pero muy ricas, sí. Muy ricas. Y entonces contaba todo y decía, aquí está. Llegó varias ocasiones, por ejemplo, que si yo quería unas papitas, o una de dos, o no compraba refresco, no compraba torta, o me regresaba caminando hasta la España. Y pasó. En los primeros semestres todavía del tecnológico, cuando me empecé ingeniería mecánica, nos mudamos, ya mis papás se vinieron aquí a Aguascalientes a vivir al Ojo Caliente 1. Entonces yo, para ahorrarme los pasajes, porque me los daba mi papá, yo me iba caminando desde el Ojo Caliente 1 hasta aquí, que no era muy lejos, ¿no? Pero durante, creo que 2 semestres, algo así, hasta que comencé a trabajar. Creo que en el segundo semestre comencé a trabajar, ¿no? El valor que le das a tu padre hoy en día, porque sin duda estaba haciendo un sacrificio importante por ti. Sí. Que en su momento no lo ves, ¿no? Lo ves hasta cuando ya agarras una responsabilidad de vida más grande. Para empezar, de una comunidad te estaban pagando una casa de asistencia. Sí. Te tenían que pagar comida. Sí. ¿Qué sentías en ese momento? O sea, como que hay una deuda, como que... Porque aparte te conozco, pues si nosotros fuimos del salón de los desmadrosos, y tú eras de los tranquilos estudiosos. Sí. Y pero yo creo que también sobre eso hay una responsabilidad aunque seas un joven que inmaduro, sientes una responsabilidad en tu espalda que no defraudara. Sí, claro, no defraudar, no decepcionar a mis papás, sí. Fíjate que yo crecí con dos estigmas muy fuertes. Uno era no defraudar a mis papás, porque pues por todo lo que hacían y yo veía, porque pues me tocó trabajar. Por ejemplo, a mi abuelo, cada vez que íbamos a ayudarle al campo, en actividades de campo, era cero pago, olvídate, obviamente nosotros. Era porque era parte de nuestra responsabilidad o la responsabilidad de su hijo, que era mi papá, ayudar en esas labores a mi abuelo. Y llegó un momento a cierta edad donde ya nos íbamos a trabajar al campo, pero ya a quien nos pagara, ¿no? Y al abuelo nada más le ayudábamos cuando había alguna disponibilidad de espacio. Pero ya ahí es donde empezamos a sacar algo de dinero. Pero ese tipo de trabajos, dices, o sea, no quiero eso para mí ni para mis hijos, ¿no? Entonces, llegas al Cebetis, te instalas en el Cebetis y pasan 3 años en donde conoces grandes personalidades. Sí. Y en donde hoy en día de ese Cebetis sale un gran semillero de empresarios, de gente talentosa, la mayoría, y los que desertaron, pues sí empezaron a hacer otras cosas también interesantes, pero pues, podemos nombrar gente que viene, perdón si no me acuerdo de todos, pero Cuauhtémoc, está Ricardo Rodríguez Vargas, que estuvo, yo digo que es una personalidad de las que ha llegado más alto en la política, Delfino Vargas, está Gabriel Ortiz, Javier Picasso, está mi querido Mox, o sea, Sergio Bernal, muchísima gente que sale talentosa del Cebetis, que son nuestros grandes amigos, que se fueron distorsionando en diferentes rubros, y en donde hoy en día, lo platicábamos la otra vez que nos juntamos, que hay grandes talentos que ya no es fácil encontrar tan rápido que de una generación salgan tantas personas exitosas, ¿no? Sí, y la verdad es que ahorita, por ejemplo, las nuevas generaciones creen que emprender o creen que desarrollar un proyecto es muy fácil, es que solamente lo quiero hacer y ya va a funcionar. En nuestra generación, cuando en algún momento de nuestras vidas tomamos la decisión, y aquellos que inclusive no traemos la escuela, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso del Gabo, que venían ya como segunda generación de un negocio familiar, sí. Creo que todavía es un poco más fácil entender qué camino tienes que tomar. Pero de aquellos que emprendimos un proyecto sin tener ningún conocimiento, solamente lo que llevabas en el medio, que te habías desenvuelto en los últimos años, empezar de cero es complicadísimo, ¿no? Y bueno, una cosa es empezar un proyecto, que ese proyecto funcione y después que ese proyecto sea
un proyecto exitoso y que empiece a crecer. Es muy difícil, de verdad es muy complicado. Ese talento que mencionas de esa generación o de aquella generación, de nuestra generación en general, no solamente Cebetis, sino sí, nos tocó vivir, nos tocó llorar lágrimas de sangre, porque nos enseñaron a valorar precisamente todo lo que se hacía por nosotros. Esa es la diferencia. No, y los accesos a la tecnología, cero. Eran cero. Porque no existían. Y los accesos a la innovación, pues cero. ¿No? Y entonces íbamos a la biblioteca Torres Bodet y nos estábamos peleando por un libro. Exactamente. Y entonces, hoy en día, pues todo en las redes sociales, en la computadora, lo sacas, en el internet. Y pues creo que ahora es más fácil estudiar que antes, sinceramente, con todo respeto. Y llegas, sales, ¿te recuerdas a los cuántos años saliste del Cebetis? A los 17 años. 17 años. Y una de las características, creo que no lo hemos comentado, yo recuerdo mucho que a mí me nombran y me dan el honor de dar el discurso de despedida a toda la generación. Del Cebetis. Cuando fue la ceremonia de graduación aquí en el... ¿Te acuerdas que fue en el que era cine, aquí por las Américas? Sí. No recuerdo cómo se llamaba ese cine, pero... Bueno, era cine, después solamente lo estaban utilizando solamente para eventos, y ahí me toca dar el discurso de graduación, de despedida. Hoy es Día del Victoria. Algo así, exactamente, Victoria, ¿no? Así es. Y entonces me toca dar el discurso de graduación, muy padre, y de ahí nos enfocamos algunos al tecnológico, otros a la universidad, otros salieron, otros se quedaron, y seguimos ahí adelante, ¿no? Fíjate que, pues de ahí ya sales y ya tenías en tu mente que ibas a estudiar. Sí. Yo quería, desde que entré, así literalmente, desde el primer día que entré al Cebetis, yo sabía que había ingeniería mecánica en el Tecnológico de Aguascalientes. Y entonces, terminando el Cebetis, mi objetivo era irme directamente. ¿El Cebetis, los